carta de Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Hemos estado viendo la presión que tenemos del entorno social en el que se desarrolla nuestra vida para aceptar como una posibilidad real algo que la Escritura no acepta. Y es lo que tiene que ver con el divorcio. Mientras que el matrimonio es una institución que Dios estableció, el divorcio es una institución que el hombre establece. Cuando una de las partes se cree con dominio sobre la otra, o que simplemente la moda social le favorece, toma ese camino para deshacerse de lo que no le interesa y actuar según su criterio. Y esto ocurre en todas las áreas y esferas de la vida. Como la corriente social vaya por un determinado camino, atención con lo que ocurre en las iglesias, porque generalmente, en el 90% de los casos, se ciñen al camino de la moda social del momento en el que les ha tocado vivir. Esto lo vemos con Israel y lo vemos con las iglesias que se crean a lo largo de la Edad Media. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos porque nuestro malvado corazón nos puede engañar justificando nuestras decisiones para no obedecer mandatos explícitos de las Escrituras que hablan de forma tajante y coherente sobre cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que vivir. Todos los seres humanos tenemos muy justificadas razones para no hacer lo que Dios nos dice. Ante cualquier mandamiento de la ley de Dios, ante cualquier mandato establecido por los apóstoles, nosotros que somos muy creativos ponemos un argumento tremendo para no hacer lo que la Biblia precisamente nos dice que no debemos hacer. Cuando somos expuestos a las Escrituras, el Espíritu Santo, si la atendemos con un corazón enseñable, el Espíritu Santo desarma las maquinaciones de nuestro corazón, derriba las fortalezas que levantamos para no querer atender ni entender a Dios. Por eso tenemos que orar continuamente, suplicando a Dios que nos dé un corazón enseñable que tiemble delante de su palabra. Esto es una oración continua que cada uno de nosotros debería llevar delante del trono de la gracia. Ya hemos visto en sermones pasados que los fariseos, queriendo tentar al Señor, le añadieron al tema del divorcio, que se establece en Deuteronomio 24, las palabras que uno se puede divorciar por cualquier causa. Las palabras por cualquier causa es la que estuvimos analizando en nuestros sermones anteriores. El Señor trata contundentemente este asunto teniendo en cuenta
que ellos, como judíos, supuestamente, luego en la realidad vemos que no era así, pero supuestamente eran pueblo de Dios. Por lo tanto, debían estar sometidos a las leyes de Dios. Al menos eso es lo que ellos decían. Vimos también que este tema, el asunto del divorcio, es tocado por el apóstol Pablo. La iglesia de Corinto tiene inquietudes. Tiene inquietudes en cuanto a este tema. Y por lo tanto le escribe a Pablo para que les hable, les oriente y les guíe sobre este tema del divorcio, del matrimonio, de qué es lo que ocurre en la familia. De hecho, el capítulo 7 de esta primera carta de Corinto, escrita a los corintios, empieza diciendo: en cuanto a las cosas de las que me escribisteis, es decir, que Pablo está respondiendo a una petición de la Iglesia que le había hecho en este sentido. Pablo va argumentando durante todo este capítulo acerca de esta situación que le fue referida por la Iglesia y que le fue enviada por escrito. En el versículo 10, Pablo introduce sus comentarios sobre el divorcio con estas palabras: mando, no yo, sino el Señor, y argumenta unas cosas. Y luego en el versículo 12, Pablo dice: y a los demás yo digo, no el Señor. Así que aquí algunos buenos creyentes, los que no son tan buenos, lo utilizan pérfidamente, pero hay buenos creyentes que creen que estas dos frases son contradictorias. Algunos creen que el mandato del Señor que cita Pablo es el que hay que atender, y como el otro mandato Pablo dice que él es quien lo está enseñando, pues que entonces no hay que hacerle caso a Pablo. Claro, si no hay que hacerle caso a Pablo, ya podemos tirar casi todo el Nuevo Testamento a la basura, porque la mayoría de las cartas están escritas por Pablo. De manera que lo que quiere decir no es exactamente lo que muchos interpretan. Lo que quiere decir es que hay unas cosas que dijo el Señor en un contexto definido y hay otras cosas que yo voy a enseñar en otro contexto completamente distinto. Y el Señor no enseñó estas cosas que yo voy a enseñar porque el Señor enseñó a los judíos. Los judíos, solamente el varón podía divorciarse, la mujer no. Pero Pablo está ahora en Corinto. Está en una de las ciudades que pertenecían al Imperio griego. La cultura era helenista. Y por lo tanto, mientras que en los judíos solamente el marido se podía divorciar y la mujer se tenía que callar y punto, en el contexto helenista la mujer también podía decir: ahora soy yo la que pide el divorcio. Entonces el contexto variaba. Por eso el apóstol Pablo dice: el Señor dijo esto, contexto judío, y ahora yo, que estoy en un contexto helenista, grecorromano, muy influenciado por la cultura griega y por todo lo que el helenismo aportó a la civilización occidental y que le dio un sustento importante al Imperio Romano, las cosas son diferentes. En cuanto a que el marido no es el único que tiene la palabra para decir yo me divorcio, es que la mujer también lo puede hacer. Por eso es esta distinta expresión que utiliza aquí el apóstol Pablo. De manera que el apóstol Pablo, como todos sabemos, es el apóstol a los gentiles. Es el apóstol que va a predicar el Evangelio a todos los que no eran judíos. Es él quien enseña estos asuntos a la iglesia gentil. Y como apóstol que es, sus palabras tienen toda la autoridad para los corintios y por supuesto para nosotros, que somos también gentiles. Las palabras del apóstol Pablo tienen toda la autoridad. De nuestro texto vemos que hay dos grupos, en los que aparecen en el versículo 10 y los que aparecen en el versículo 12. Los del versículo 10 supuestamente es un texto dirigido a los creyentes, el divorcio entre creyentes. A partir del versículo 12 es un divorcio entre personas mixtas. La semana pasada tratamos este primer grupo, personas creyentes que quieren divorciarse, personas que están en la iglesia y que quieren divorciarse. Lo que haga la gente del mundo ya nos trae sin problemas. Lo que estamos aquí hablando es de la iglesia. La gente creyente que dice que cree en Dios, que ama a Dios, que ama su palabra, que ama, y cuando llega un asunto, allí el amor se ha evaporado. ¿Cómo tiene que tratarse este asunto? El Señor afirma que es Dios quien instituyó el matrimonio y que por lo tanto lo que Él ha unido nadie debe separarlo. Y lo que quiere decir es que la pareja
que se ha casado mediante un pacto de matrimonio no tiene ningún derecho de anular el pacto que hicieron. Ni el esposo ni la esposa tienen poder para anular el pacto. Y a esto Pablo añade que la situación, si fuese tan tensa que no se puede soportar, entonces que se separen por un tiempo para meditar, para estudiar las Escrituras, para orar y para ver cuál es su situación delante de Dios, porque ahí hay un problema. No solamente es el problema de que se llevan mal entre ellos, hay un problema más de fondo, que tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la soberbia, tiene que ver con la incredulidad y tienen que ver con su posición como creyentes. Entonces hay un problema mayor de fondo, que es el que hay que analizar, y para esto Pablo dice que se separen durante un tiempo. Pero el apóstol, cuando dice que se separen por algún tiempo, prohíbe las segundas nupcias, prohíbe que se vuelvan a casar, y aconseja a la esposa que ha iniciado el divorcio que se reconcilie con su esposo, y al esposo que se reconcilie con su mujer. Ese tiempo debe ser usado para ponerse delante de Dios y escuchar la voluntad de Dios reflejada en su palabra. ¿Qué es lo que Dios enseña? Y yo, si amo a Dios y sé que Cristo es mi cabeza, tendré que hacer lo que Cristo en su palabra me ordena. ¿O tengo que seguir el deseo de mi corazón? Ahí está el asunto. Con este paréntesis de la separación, repito, lo que Pablo busca es la reconciliación. Quiere que estos dos cónyuges vuelvan a reconstruir el matrimonio sometiéndose en obediencia a Cristo. Como todos los creyentes, estas palabras que nos muestra aquí el apóstol Pablo tienen toda la autoridad. Es la palabra de Dios. Todos los creyentes han sido llamados a la salvación por el Espíritu de Dios, quien usa la palabra y la aplica al corazón. Tienen todo lo que necesitan para llevar a cabo no solamente una reconciliación, sino también un matrimonio que dé testimonio de la verdad, porque dice que son creyentes. Por lo tanto, algo se espera de aquellos que dicen que son creyentes, y no precisamente un divorcio, sino se espera algo, que sometamos nuestra voluntad a los principios de las Escrituras. Si decimos que somos creyentes, si decimos que somos del mundo, pues ancha es Castilla, amigo Sancho. O sea, haz lo que te parezca oportuno. Pero el asunto es, si somos creyentes, ¿no nos ha dado Dios una nueva naturaleza? ¿O no? ¿No nos ha dado su espíritu? ¿No nos ha dado Dios su palabra para que sepamos qué es lo que tenemos que pensar y cómo tenemos que actuar? Entonces, como un creyente que dice que Cristo es su Señor, es decir, es su amo a quien obedece, toma la iniciativa para deshonrar su nombre en algo que precisamente nos queda más que claro en las Escrituras, porque es algo que se instituye en la creación. Entonces, como alguien que dice que es creyente, se divorcia. Esto es lo que está exponiendo aquí el apóstol Pablo. Si Dios nos ha llamado a la salvación, ¿podemos vivir según nuestros deseos o debemos someternos a la voluntad de Dios? Hoy vamos a ver 5 puntos sobre los que descansa nuestra otra argumentación en cuanto a las causas lícitas que hay para el divorcio. Algunas particularidades que tenemos que tener en cuenta. La primera, ¿qué ocurre con el divorcio entre los que forman un yugo desigual? Es decir, que hay un creyente y un incrédulo. La situación en la que se pueden encontrar muchos matrimonios es que a uno de ellos le llegue la salvación cuando están casados. A estos son a los que se refiere el texto. No se refiere a que hay una pareja de jovencitos o mayorcitos, uno es creyente y otro no creyente, y deciden casarse. No se refiere a eso el texto. De hecho, la Escritura, en el texto anterior que leíamos en 2 Corintios capítulo 6, prohíbe tajantemente que nos unamos en yugo desigual con el infiel. Es decir, no podemos casarnos con alguien que no es cristiano, porque eso tiene consecuencias terribles para la vida, en la operativa, en la dinámica de la vida cotidiana. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de gente que después de haberse casado, uno de ellos se convierte, o mejor dicho, uno de ellos es llamado por Dios a la salvación, uno de ellos es convertido. ¿Qué ocurre? Esto es lo que Pablo va a tratar aquí, tocando el aspecto del divorcio. Este segundo grupo difiere del primero, que trata en el versículo 10,
en el que los dos eran creyentes. Y eso tiene un tratamiento especial, tratamiento al que hacía el Señor alusión cuando se enfrentó con los fariseos. De manera que el caso que aquí se contempla no es el causado por el pecado de una de las partes en desobedecer a Cristo al casarse con quien no debe, no, sino que es una situación en la que los dos eran impíos cuando se casaron y uno de ellos ha sido convertido después de casarse. Entonces, ¿qué ocurre? Una cosa es que una pareja de creyentes tenga la intención de divorciarse, y es entonces lo que estábamos hablando al inicio del sermón, y otra cosa, y es la situación que aquí está exponiendo el apóstol Pablo, es que una persona haya sido llamada a la salvación después de casarse, y entonces se produce el asunto o se plantea el tema del divorcio. Al tratar este tema, el apóstol Pablo argumenta para que el que es creyente no se divorcie de su cónyuge, en lo que de él dependa. Ojo, en lo que de él dependa. Siempre y cuando, y esta es la condición, su cónyuge desee que el matrimonio continúe. Si el cónyuge desea que el matrimonio continúe y no pone ningún obstáculo, tranquilidad, podemos seguir adelante sin problemas. En realidad al creyente se le dice que puede mantener el matrimonio por amor al cónyuge no creyente, porque de esta manera le santifica, es decir, de esta manera vuelca enseñanzas bíblicas sobre su matrimonio, vuelca enseñanzas bíblicas sobre su hogar, vuelca enseñanzas bíblicas y principios sobre sus hijos, de manera que en ese sentido produce una santificación en su hogar. Pero si después de todo lo que hace el creyente, la parte no creyente, no está conforme con seguir casado con esa otra persona que es creyente, que tiene que ir a la iglesia todos los domingos, que tiene que orar antes de comer, que tiene que orar antes de dormir, que lee la Biblia todos los días, que no se va de fiestas y de borracheras como antes hacían, sino que ahora las cosas son distintas. Si el no creyente no consiente con esta nueva situación, es lo que nos indica el versículo 15. Es el incrédulo el que toma la iniciativa de presentar su carta de divorcio. Por eso dice Pablo, versículo 15 que comentábamos, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Así que el principio general que aquí se establece es que cuando no hay consentimiento por parte del no creyente para continuar el matrimonio, es decir, la parte no creyente no quiere seguir con el matrimonio porque tiene a su esposo o su esposa que han sido convertidos y no le gusta nada, aborrece todo lo que hace, entonces el cónyuge cristiano no debe oponerse a la separación. Esta es una de las excepciones en cuanto al divorcio. El cónyuge cristiano no se debe oponer a la separación. Pablo usa aquí un imperativo permisivo, que se separe, que se separe. Se separe en el sentido de divorcio, no en el sentido que lo decía antes cuando los dos eran creyentes, que se separasen por algún tiempo para meditar y luego volverse a unir. No, aquí es que se divorcien. Esto es una orden, es un mandato. Es uno de los casos en que el divorcio es permitido. De manera que la idea que nos transmite el apóstol Pablo es que cuando los lazos del matrimonio han sido cortados porque la parte incrédula no puede soportar ni aceptar esa nueva situación de su cónyuge, el creyente está libre de sus obligaciones matrimoniales con respecto a la persona no creyente. De manera que puede llevarse a cabo el divorcio. ¿Y cuál es la razón que nos da la Escritura para que se pueda llevar a cabo el divorcio? Pues nos lo dice el mismo apóstol Pablo. Esto es nuestro segundo punto. La razón es, a paz nos llamó Dios. Dios no quiere dejar en el matrimonio una desazón y un problema continuo. Las mujeres que tienen que soportar a sus maridos durante toda la vida porque han entendido que tienen que estar ahí sujetas como si fueran esclavas. ¿No? Hay que ver qué es lo que enseña la Escritura y qué es lo que enseña para cada uno de los casos. Y tenemos que discernir. Dios quiere paz. De igual manera, en las iglesias, Dios quiere paz. En el matrimonio, evidentemente, Dios quiere paz. No permite un estado de tibieza, que es lo que nos dice Apocalipsis cuando habla del creyente, que no quiere ni frío ni caliente.
O sea que quiere o frío o caliente, pero los tibios los vomita. Pues no quieren el matrimonio en un estado de tibieza. Esto no es posible. Lamentablemente, con mucha frecuencia los cristianos han aceptado algo intermedio. ¿Cómo me voy a divorciar de mi marido no creyente o de mi mujer no creyente? Es que yo soy cristiano. Y entonces viven un infierno en sus hogares, pero han entendido que tienen que mantener ese infierno por fidelidad a Cristo. Y lo que tienen en su casa es una guerra continua. El no creyente quiere divorciarse y además da argumentos para ello. No aparece en su casa durante 3 días, llega la mitad de las veces borracho, se va de fiestas y vive como un soltero, no atiende sus responsabilidades en el hogar, desprecia a su mujer, ni atiende a sus hijos. Pero el cónyuge creyente no quiere concederle el divorcio porque entiende que eso no es aceptable delante de Dios. Pero esto no es lo que enseñan las Escrituras. La otra parte, desde luego, el incrédulo vive sin ninguna obligación, ninguna responsabilidad para con su cónyuge, ninguna responsabilidad para sus hijos. Viven bajo el mismo techo, pero son 2 personas completamente desconocidas. Esto perturba el hogar, perturba a los hijos, perturba la vida de la casa, todo es una guerra y un conflicto continuo. El creyente está frustrado, amargado y con ganas de pegarse un tiro. Todo lo hace por obediencia a Cristo. Pero hermanos, hay sacrificios que son inútiles. Hay sacrificios que son inútiles, porque Dios no nos lo pide. Y si Dios no nos lo pide, ¿por qué razón lo tenemos que hacer? En ese contexto, de un creyente casado con un impío, la idea de la separación en vez del divorcio no es bíblica. La idea bíblica es la del divorcio. Sí que es bíblica la idea de la separación cuando los 2 son creyentes, porque se dan un tiempo para orar, para asumir sus responsabilidades delante de Dios, pero en el caso de una parte que es impía, no existe esa posibilidad de separación. Es directamente divorcio. Directamente divorcio. Así que hemos visto que solo hay un caso en el cual, cuando todo lo demás ha fallado, al creyente se le permite aceptar el divorcio a petición de su cónyuge no creyente. A paz nos llamó Dios. En tercer lugar, hay una excepción en los 2 casos, en matrimonios creyentes y en incrédulos. Hay una excepción fija. Ya hemos visto que aunque Dios no instituyó el divorcio, sin embargo sí que lo regula porque es una realidad en el mundo caído. Dios no instituyó la esclavitud, pero la regula. Dios no instituyó la poligamia, pero la regula. Dios no instituyó el divorcio, pero lo regula. Todos los divorcios, de una forma o de otra, son causados por el pecado, pero no todos los divorcios son pecaminosos. Todos los divorcios son causados por el pecado, pero no todos los divorcios son pecaminosos. Y este es el caso de los matrimonios mixtos. La Biblia considera legítimo ese divorcio después de que el creyente haya hecho todo lo posible por mantener el matrimonio con su cónyuge no creyente. Y a pesar de todo esto, el cónyuge no creyente no quiere seguir adelante con el matrimonio. Por lo tanto, aquí se le da una alternativa al cónyuge creyente de que se puede divorciar. De esta manera, queda libre para casarse con otra persona. Esa es la excepción. Por otra parte, en cuanto a las parejas que los 2 son creyentes, según nos enseña el Señor refiriéndose a esta situación en Mateo 5 y Mateo 19, Él deja bien claro que la única razón por la cual un creyente puede divorciarse de su cónyuge es por adulterio. Mientras que en el caso de las parejas mixtas se puede llegar al divorcio en el caso de que el no creyente no quiera seguir adelante con el matrimonio, en el caso de un matrimonio creyente, la única salida para el divorcio es que haya adulterio. Ahora bien, es una causa, pero no es un mandato. Es decir, Pablo no está diciendo, en todos aquellos matrimonios donde haya un adulterio, el divorcio tiene que hacerse sí o sí. No, es una opción que queda a libertad de la persona que ha sido ofendida. No es un mandato, es una opción. Esto es lo que nos enseña el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 22, cuando nos dice que los 2 siendo creyentes, a no ser por causa de fornicación, no existe el divorcio.
Y en Mateo 19:9 nos dice, salvo por causa de fornicación, no puede llevarse a cabo el divorcio. Entonces esa es la única excepción en matrimonios creyentes, cosa que no se comparte con los matrimonios mixtos, porque ahí, aparte de esto, también se incluye el que el marido no creyente o la mujer no creyente no quiera seguir adelante con el matrimonio. Así que encontramos aquí excepciones para seguir con el matrimonio. Si es por causa de adulterio, el divorcio queda anulado. Y en el caso de matrimonios mixtos, si es por causa de adulterio o de que el marido o la mujer no creyentes no quiera seguir adelante con el matrimonio, también se admite el divorcio. En cuarto lugar, vamos a ver que el adulterio y el divorcio no es un pecado imperdonable. Es decir, hay perdón. Hay buenas razones para aceptar, esto es lo que vemos en nuestro cuarto punto, el perdón bíblico. Hay buenas razones para aceptar que un creyente pueda divorciarse de su cónyuge en caso de adulterio. Sin embargo, la Biblia, repito, no requiere, ni manda, ni obliga a llevar a cabo el divorcio en estos casos. Simplemente nos dice que el divorcio en estos casos se permite, pero no dice que lo hagas. Dice simplemente que se permite, porque puedes perdonar. Está más que claro que un marido o una esposa pueden perdonar a su cónyuge si se arrepiente. Si se arrepiente. Si el cónyuge culpable se arrepiente, debe ser perdonado. ¿Qué nos dice el Señor? Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. El ejemplo lo tenemos en el trato de Dios con nosotros. ¿Nos perdona Dios si hay verdadero arrepentimiento? Evidentemente. ¿Nos vuelve a admitir a la comunión con Él si hay verdadero arrepentimiento? Evidentemente. Si esto es lo que hace Dios con nosotros, luego nosotros no podemos cogernos a la parábola de los dos deudores cuando encontramos como uno que le debía una cantidad inmensa a su señor se lo perdona. Y luego otro que le debía una cantidad ínfima a aquel que le había sido perdonada una cantidad inmensa, pues a ese hombre no se lo perdona. Ojo con la parábola de los dos deudores, para que no seamos nosotros el deudor que atornilló al que tenía debajo cuando hemos recibido un perdón tan grande desde arriba. Ahora bien, queda el problema de lo que hay que hacer cuando en un matrimonio de dos cristianos que dicen profesar la fe, uno de ellos sigue sin arrepentirse, con los hechos de su situación de dejar a la otra parte completamente desasistida, viviendo como mejor le conviene a sus intereses, pero sin demostrar con hechos concretos que ha habido arrepentimiento. ¿Qué pasa entonces cuando no hay un verdadero arrepentimiento y la otra parte está dispuesta para perdonar, pero no hay un verdadero arrepentimiento? En este caso, como ocurre siempre que hay conflictos entre creyentes, nos tenemos que ir a Mateo 18. Y allí se nos dice que tenemos que traer dos testigos. Si la parte que ha ofendido no se arrepiente de su situación, se traen dos testigos. Y se expone a esa persona para que considere su vida de acuerdo a la enseñanza específica de las Escrituras. Generalmente las personas, cuando se ven con más personas, todos se arrepienten mucho. Dicen, sí. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Pero decirlo dicen. Nuestra experiencia es que luego no lo hacen. No digo nuestra experiencia con casos de divorcio porque no hemos tenido ninguno, sino cuando alguien ha cometido un agravio importante y se le ha llamado la atención con dos testigos, sí, claro, sí. Los hechos han desmentido completamente esa posición. Entonces, si los hechos no arreglan el agravio, hay un segundo paso que nos muestra Mateo 18, y es que los pongamos delante de la iglesia. Por una parte se expone delante de dos testigos, se dice sí, pero los hechos muestran lo contrario, se le trae de nuevo, pero no ya delante de dos testigos, sino delante de la iglesia. Y entonces el tema se expone oficialmente a la iglesia, la cual, en último lugar, puede verse forzada por la negativa inflexible de esa persona a no arrepentirse, a la excomunión, es decir, la excomulga. La excomunión, dice Cristo, cambia el estado del cónyuge que no se arrepiente al de un pagano,
porque nos dice Mateo 18, tenlo por gentil y publicano. Es decir, Dios le da tanta importancia a la Iglesia que lo que se ata en la Iglesia se ata en el cielo. Y si la Iglesia, por una disciplina severa contra alguien que no se arrepiente de su pecado, lo excomulga, tenle por gentil y publicano. Es decir, las implicaciones son bastante profundas y son bastante determinantes. De manera que al actuar de esta manera, con la contundencia que la Biblia pone en manos de la Iglesia, esa persona al quedar expuesto como gentil y publicano, la otra persona se puede divorciar, porque no ha habido verdadero arrepentimiento y por lo tanto estamos hablando ya de un matrimonio mixto, no estamos hablando de un matrimonio entre creyentes. Y al ser un matrimonio mixto sí que se permite el divorcio, cosa que no se permitiría si fuese un matrimonio de creyentes. La mayor parte de las personas que se exponen a esta situación generalmente se arrepienten, nos dicen nuestros pastores hermanos que han tenido estos problemas en sus iglesias. Se reconcilian y se arreglan todos estos asuntos. Pero si hay algún caso donde se persiste en esta actitud, en esta conducta de sí, pero los hechos dicen lo contrario, esta persona es excomulgada de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia tiene una autoridad importante a la hora de la excomunión. Y esto que queda atado en la tierra, queda atado en el cielo. Es decir, entre las cosas que antes en el sermón anterior nos estaba comentando Sorín acerca de la importancia de la Iglesia y de la autoridad que tiene la Iglesia, este es uno de los asuntos en los que la Iglesia tiene bastante autoridad. De manera que si alguien está casado y no es miembro de una iglesia, y va, como decía también Sorín, de flor en flor, de iglesia en iglesia, pues evidentemente puede divorciarse, puede casarse, puede vivir con 3, con 27 o con 18, que no pasa nada, porque ¿qué iglesia le va a decir nada si no es miembro de ninguna iglesia? Ahora, como el Señor nos llama a ser miembros de una iglesia, todos y cada uno de nosotros tenemos que estar bajo la disciplina de una iglesia local. Y entonces la iglesia local nos dice, ven, pasa al despacho. Y entonces empezamos a arreglar las cosas, porque todos nosotros estamos bajo autoridad. La Iglesia realmente tiene la autoridad. Y la autoridad de la Iglesia, la cabeza de la Iglesia es Cristo, quien en su palabra nos dice exactamente cómo tenemos que regir nuestra vida y cómo todas estas circunstancias y situaciones que se pueden dar en la vida de una Iglesia tienen que ser tratadas. Pero esto no puede ser tratado si alguien no es miembro de una Iglesia. Por lo tanto, va a traer desdicha a su familia, desdicha a su vida y deshonra a todo lo que haga porque está fuera del contexto de una Iglesia y de lo que se espera que una iglesia cumpla en cuanto a su función. En quinto lugar, hay una pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando yo estaba preparando este sermón, todavía no sabía el sermón que iba a preparar Sorín. Pero tiene algo que ver con lo que Sorín había expuesto antes. El quinto punto nos lleva a una reflexión. ¿Estoy en unión con Cristo sin ser miembro de una iglesia en orden? ¿Estoy en unión con Cristo sin ser miembro de una iglesia en orden? No digo de una iglesia saltimbanqui, ni de las muchas que hacen payasadas, de una iglesia en orden, una iglesia lícita según la estructura que marca la Biblia. ¿Estoy en unión con Cristo sin ser miembro de una iglesia en orden? La respuesta es un rotundo no. No estoy en unión con Cristo sin ser miembro de una iglesia en orden, siempre y cuando tenga una iglesia al alcance de la mano. Tenemos hermanos nuestros que viven en Galicia, en Castellón, en Huelva, en otros sitios, donde no tienen una iglesia a la que asistir. No estamos hablando de esos casos excepcionales. Estamos hablando de los casos cuando sí que tenemos una iglesia a la que integrarnos, en la que participar, en la que ser un miembro de esa iglesia dentro de lo que el Espíritu Santo ha determinado que ocupe como miembro. Y en el desarrollo de mis trabajos, de mis habilidades, de mis capacidades, el Espíritu Santo me va a ir ubicando dentro del cuerpo que es la iglesia. Ya estuvimos hablando en un sermón anterior de cómo en nuestros días se impone la moda de las parejas de hecho. La gente quiere tener todos los privilegios del matrimonio, pero sin ninguna de sus responsabilidades. No. Así que cuando algo no les interesa, adiós. Se van a otro sitio. Esto le permite a muchos y a muchas, y en nuestros días a muchos, el que puedan tener varias relaciones al mismo tiempo, sin compromiso con ninguna, que es lo que hacen muchos con las iglesias. Sin compromisos con ninguna.
Ven cosas buenas a unas, potenciales a otras, los defectos de unas. A muchos les gustaría tener el cuerpo de esa persona, la voz de esta otra, el carácter de esa otra. Pero aquí lo que tenemos es un Frankenstein. Pero es lo que muchos buscan, un Frankenstein. A muchos cristianos les pasa lo mismo para pertenecer a alguna iglesia. Es que esto de esta iglesia no me gusta. Hermano, ¿te has preguntado alguna vez si a la iglesia le gusta esto de ti? Como decíamos al principio, están buscando la iglesia perfecta, aquella que se adecúe a lo que ellos entienden que tiene que ser la iglesia. Pero, hermanos, nosotros venimos a ver qué es lo que Dios dice en cuanto a lo que tiene que ser una iglesia. No en lo que yo quiero que sea una iglesia, sino qué es lo que la palabra de Dios enseña que debe ser una iglesia. Y como se tiene que adecuar la iglesia a lo que ellos creen, se cierran ante ciertas enseñanzas. No, esta enseñanza no me gusta. Doctrina del ser humano. El matrimonio. Responsabilidades del hombre. Liderando. No, eso no me gusta. Responsabilidades de la mujer. Tener un espíritu tierno y afable. No, eso no me gusta. Esto no. Que esta iglesia, fíjate lo que habla. Cualquiera se expone aquí a un sermón semejante y luego otro y otro. Llevamos ya 35 sermones, 36 sermones con este, hablándonos de cuáles son todas nuestras responsabilidades en el mundo en el que Dios nos ha puesto. Luego, si hablamos sobre cuál es la vida de santidad que debemos llevar, eso no hay quien lo soporte. Luego, si hablamos de... Entonces, a muchos les gustaría estar aquí danzando y bailando en vez de estar escuchando la palabra de Dios. Por eso muchas personas se cierran ante ciertas enseñanzas y no quieren dar su brazo a torcer, a pesar de que con claridad, creo que hablamos con bastante claridad, se exponen las doctrinas desde este púlpito. Hablamos con bastante claridad. De ahí tenemos a muchos creyentes que quieren todos los privilegios de la membresía de la Iglesia, el compañerismo con el pueblo de Dios, quieren que se hablen cosas agradables a sus oídos y que salgan de aquí muy contentos, pero no quieren responsabilidades en la Iglesia. Claro, si uno tiene la posibilidad, como también nos decía antes Orín, de estar con 4 mujeres o 4 hombres a la vez, cualquiera se conforma con uno. Claro, si alguien tiene la posibilidad de estar con 4 iglesias a la vez, voy aquí, que hoy me gusta lo que hay, luego el domingo que viene allí, luego esta iglesia no me acaba de convencer porque aquí son muy serios, voy a otra que sea un poco menos seria. El asunto es que es un mandato de Cristo que todos los creyentes pertenezcan a una iglesia local. Y al hacerte miembro de una iglesia local, asumes la posición de la iglesia en todos los ámbitos en los que la iglesia tiene autoridad. Esto es importante que no lo pases por alto, porque la iglesia tiene autoridad. Tú delinque ante alguna de las leyes civiles de nuestro país. Tú crees que eres libre y soberano para hacer lo que te dé la gana. Delinque y verás cuando te llame la policía, te va a rastrear hasta la primera papilla que tomaste. Y te va a pedir cuentas por todo lo que has hecho. Si uno entiende un poco de los aspectos legales y cómo se mueve la policía o la Guardia Civil o las fuerzas de seguridad del Estado, como delincas en algo, si eres político no te pasa nada. No te conocen de nada, nunca te han visto. Pero si eres un ciudadano normal que paga sus impuestos, te sacan la primera papilla que tomaste y te hacen dar cuentas de todo lo que has hecho. En el ámbito espiritual, la Iglesia tiene también una autoridad relevante. Por eso decíamos antes que cuando se aplica el texto de Mateo 18, la Iglesia tiene toda la autoridad de excomulgar a aquellos que andan desordenadamente y atentan contra el testimonio de la Iglesia, contra la honra que requiere el nombre de Cristo, o afectan en los ámbitos que la Iglesia tiene competencias. Por lo tanto, la Iglesia tiene autoridad, de manera que cuando alguien se hace miembro de una Iglesia, asume también la autoridad de la Iglesia. De hecho, cuando bautizamos a las personas, una de las cosas que les advertimos, les decimos y queremos oír sí, es que se someten a la autoridad y disciplina de la Iglesia expresada en sus pastores. Todos los que hemos bautizado hasta ahora han dicho que sí. Creo que la mitad de ellos se han ido. Lo de admitir la autoridad de sus pastores se quedó en el agua. Se metieron en el agua y allí se disolvió todo, se levantaron y ya no se acordaban. Esto es una blasfemia completa, es una deshonra del nombre de Cristo.
porque uno tiene que asumir la autoridad que tiene la Iglesia. Como muchos no quieren asumir esto, no se hacen miembros. Cualquiera se hace miembro y que me llamen al orden. Y no se dan cuenta de que están desobedeciendo a Cristo. Por eso dice el Señor, obediencia quiero y no sacrificio. Otros que son miembros de la Iglesia, pero quieren actuar como soldados a sus propias expensas. También hemos tenido, lamentablemente, en la Iglesia personas de este calibre. Y entonces, como van como soldados a sus propias expensas, cuando se les llama al orden y se les dice que aquí somos una iglesia, somos un cuerpo, que la mano no puede ir corriendo sola sin el cuerpo detrás. Esto pasa en la película de los Monsters, pero en la iglesia no ocurre así. Entonces, cuando se les llama la atención en este sentido, se van de la iglesia, presentan carta de divorcio. Argumentos. Esta iglesia es muy severa. ¿Me dice qué es lo que yo tengo que hacer? Pues evidentemente, en todo lo que tiene que ver con la Iglesia, con el testimonio de la Iglesia y con el trabajo que tiene que desarrollar la Iglesia, tú no eres soldado a tus propias expensas. Estás dentro de un equipo y de un cuerpo que es la Iglesia. Y entonces tienes que trabajar coordinadamente con la Iglesia para cumplir con la función que Dios demanda de la Iglesia. El no estar integrado en una Iglesia bíblica y temerosa de Dios es despreciar a Cristo, quien es la cabeza de la Iglesia. Es despreciar a la Iglesia por la que Cristo murió. Dice el profeta Malaquías, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Uno puede ser desleal en su matrimonio? Evidentemente. ¿Uno puede ser desleal a su iglesia establecida bíblicamente? No os quiero ni contar. Ahora, si estás casado realmente con el pueblo de Dios y has entrado en una vida de pacto con ese pueblo a través de la iglesia que Cristo ha determinado, cuando surja el primer problema, no te irás por tu propio camino. Tratarás el problema y tendrás temor de Jehová tu Dios. Si temes al Dios de las Escrituras, buscarás estar integrado en una iglesia. Si temes al Dios de las Escrituras, buscarás la paz, el progreso y el avance en tu matrimonio. Si temes al Dios de las Escrituras. Procurarás por todos los medios ser fiel en tu matrimonio, con todas las responsabilidades que dentro de tu matrimonio tienes. Y por supuesto procurarás con todos los medios a tu alcance ser leal a tu iglesia, a amar a tu iglesia y a honrar a Cristo desde tu iglesia, que es exactamente lo mismo que se te pide en tu matrimonio. Ser leal en tu matrimonio, a amar a tu esposa, a tu esposo y a honrar a Cristo en medio de tu matrimonio. Así que mira a tu testimonio y asegúrate. Mira la imagen que estás proyectando y asegúrate que es coherente con lo que Dios demanda de aquellos que han conocido la verdad. Recuerda que entras en el matrimonio por un pacto y recuerda que entras a la iglesia por un pacto. ¿Quieres evidenciar el temor de Dios en tu corazón? ¿Deseas someterte en obediencia al Dios que te ha dado la salvación? Pues eso te lleva a que tienes que servir a Dios en tu matrimonio y eso evidencia que tienes que servir a Dios en tu iglesia. El matrimonio y la iglesia, como hemos estado viendo en esta serie de sermones, son las dos instituciones que Dios establece desde la creación y las más atacadas, por encima de cualquier otra. Es donde puede hacer un daño incalculable el maligno atacando el testimonio, la palabra de Dios y el nombre de Cristo. De manera que ahí tenemos uno de nuestros campos de batalla, la iglesia y el matrimonio. Dice el apóstol Pablo, cuando él nos da de su espíritu y nos hace entender su palabra, y entonces tenemos que esforzarnos para contribuir en la medida de nuestras fuerzas a nuestro matrimonio y a nuestra iglesia, dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, que lo que hace el Espíritu Santo cuando usa la palabra y la aplica es derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Al ser humano no le gusta obedecer, pero en el creyente
esta es una cualidad que se le demanda por encima de todas. Obedece a Cristo. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, como obediencia a Cristo. ¿Es que mi esposo? Sí, sí. Ama a tu esposo. Tu esposa ya sabemos que es una bruja. Ama a tu esposa. Por obediencia a Cristo. Y por supuesto, por obediencia a Cristo, ama a tu iglesia. Intégrate en tu iglesia. Participa en tu iglesia. Porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. ¿Y sabéis de quiénes está compuesta la iglesia? De matrimonios, de familias. De manera que un esposo que ama a su esposa, una esposa que ama a su esposo, que su familia está en orden, produce que la iglesia también esté en orden. Y que el temor de Dios en el corazón de la familia sea también el temor de Dios que está en la iglesia. Y que la honra a Dios que se desprende desde la familia también llegue a la iglesia. Y se honra al Dios de la iglesia. Vamos a terminar en oración.